Seguimos aquí en nuestro 25×25, estamos ya en plena tarde y ahora estamos con otro gran amigo de Autopista y bueno, voy a presumir también personalmente mío. Agustín Martín es en estos momentos presidente y director general de Toyota Gran Bretaña, va camino, espero no equivocarme al hacer la descripción, de los 30 años en Toyota, Sí. de los cuales has pasado en los cuarteles generales europeos, estuviste, ¿no?, 5 años antes de volver a España en 2015 como Sí. máximo mandatario de Toyota en nuestro país, luego en 2018 vuelta a Europa como vicepresidente de Nueva Movilidad y Automóviles Conectados, menudo cargazo. Y bueno, ahora últimamente pilotando la Toyota británica, la Toyota post-Brexit, que nos vas a contar un poquito en unos momentos. Me gusta decir que presumes de ser valenciano y del Valencia. Como hemos tenido un ambiente un poco futbolero con Juanma Castaño, tendremos también a Noemí de Miguel en unos minutos. Y bueno, no sabemos si eres tan bueno o como valenciano para en algún momento ofrecernos alguna paella, pero lo que Hombre. sí conocemos lo que sí conocemos es de tu sapiencia y sabiduría aportando al éxito actual de Toyota en nuestro continente. Esta es más o menos la semblanza que os puedo Wow. hacer de Agustín Okay. y bueno, nos metemos en materia. Bueno, primero Eh, buenas tardes, Juan Carlos, porque has hecho bueno, ahí, ¿no? Entonces, un placer estar contigo, un placer estar con vosotros y esa paella la hacemos cuando queráis, hombre, si no, no bueno, sería, ¿sabes? Me tirarían de casa, macho. Si un valenciano no vale, puede vale. ofrecer una paella, me tiran fuera. Pues Será un tomamos tu placer. ofrecimiento y lo compartimos con todos los seguidores que tenemos. Vamos al Vale, grano, ok. Agus. ¿Cómo ha cambiado la Toyota en la que tú comenzaste allá por 1995 y la que vivimos ahora e incluso la que vamos a vivir en los próximos años, que tú tienes ya una certidumbre de hacia dónde vamos? Hombre, supongo que el cambio fundamental primero fue una situación en la que estábamos en muchos países todavía con cuota, ¿no? Por ser una marca japonesa, si te acuerdas, hasta el año 2000 en muchos países no se podía exportar o importar en este caso. Y bueno, eso fue como la primera fase. Y la primera fase de Toyota en Europa, que dura hasta probablemente el año 2002, 2003, por ahí, es una de crecimiento de los básicos, de los fundamentales, ¿no? Y coincide con la construcción de las primeras factorías, etcétera, ¿no? Luego, digamos, una segunda fase en la que, pues como todos, ¿no? Aprendimos la parte dura del negocio, ¿no? Con Lehman Brothers, etcétera, ¿no? 2008, 2009. Y bueno, pues digamos que fue pues la etapa de la madurez, ¿no? Y luego la última etapa probablemente que empezaría para nosotros en torno a 2015, ¿no? Pues es la etapa de seguir trabajando en todo lo que es la sostenibilidad de la industria y, bueno, introduciendo tecnologías que evidentemente nos permitirán estar aquí, si no siempre, porque, ¿vale? El máximo tiempo posible, ¿no? Entonces ha sido, bueno, tres facetas o tres fases muy, muy interesantes que, bueno, siguen desafiándonos cada día y que nos permiten, pues, ¿no?, levantarnos con una alegría, con una energía mira, que nos tienen aquí fantásticamente divirtiéndonos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando en España le hablabas a tu red de concesionarios de que solo tenían que vender híbridos Mm. y según me decías tú, te miraban como un marciano? Correcto, correcto. De hecho, hubo un concesionario que es un fantástico compañero y amigo que en aquella época me dijo, ¿estás loco? ¿Estás loco? Has estado en Bruselas y te han dado algo y has perdido un conocimiento, me decía. Y digo, no, hombre, no, esto va a ser así. Mira, no va a ser. Siempre cuando miras para atrás, las cosas tienen más sentido que cuando miras para adelante, ¿no? Pero bueno, hay que siempre estar agradecido a todos ellos porque sí que creyeron en lo que les dijimos y bueno, al rato me remito, ¿no? Y pensábamos que eso iba a ser lo más complicado, pero mira, ahora luego hablaremos de lo que nos viene por aquí, que es bastante más complicado y bueno, y habrá que luchar y asumirlo y bueno, trabajar con ello, evidentemente, ¿no? Y ahora desde tu atinada bola de cristal, si miramos a tus predicciones hacia el híbrido, ¿qué rumbo va a poner Toyota hacia su futuro para seguir siendo un player fundamental de nuestra movilidad? Nosotros, como sabes perfectamente, ¿no? En estos entornos en los que ahora tienes países como Noruega, el Reino Unido, en los que hay, bueno, ayer la Comisión Europea aprobó la nueva regulación hacia adelante, seguimos pensando que la solución es una solución multitecnológica. El enemigo es el CO2, no una tecnología u otra. Y tenemos que ser capaces de aprovechar
todo el conocimiento que hay a través de todas las empresas que están en la movilidad, pues para ser capaces de tener una respuesta sostenible para todos, ¿no? Y que no dejemos a nadie atrás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro, evidentemente, bueno, viene marcado por las regulaciones a nivel europeo. Estoy ahora en el Reino Unido y estamos en medio de una potencial aprobación de una nueva legislación que va a ser muy estricta porque va a requerir, por ejemplo, porcentajes fijos mínimos de volumen de vehículos cero emisiones por año. Entonces, bueno, este es el futuro. El futuro viene dado por hay una serie, evidentemente, de compromisos. Todos estamos de acuerdo en, bueno, por sostenibilidad a 2050, las reducciones a nivel de neutralidad de carbono a 2040, la legislación que hay a nivel europeo para 2035. Aquí el tema fundamental yo creo que es seguir hablando para que lo que sea, o sea, lo fundamental sea qué es lo que queremos conseguir y que cada uno aporte el cómo en base a lo que cada uno pues estudia, trabaja y sabe, ¿no? Yo creo que mientras seamos capaces de dar esa variedad, bueno, pues todos seremos capaces de aportar nuestro granito de arena, ¿no? Yo creo que eso es el tema fundamental. Tú siempre has sido partidario de planes estructurales para cualquier faceta y aquí Correcto. vemos un pasar del blanco al negro sin analizar transiciones, sin buscar transiciones dentro de esos objetivos que nos dices referidos a la necesidad primordial de reducir el CO2, Correcto. Pero no pasar del todo a la nada, ¿no? Correcto. Yo creo que, fíjate, un tema fundamental que yo sigo preguntando aquí, por ejemplo, y que todavía no ha habido nadie que me dé la respuesta. Ha habido muchos cambios en las últimas semanas, como sabes, a nivel de gobierno aquí, con lo cual tampoco ha ayudado. Pero yo les pregunto, ¿no? ¿Qué hay? O sea, ¿en qué se beneficia, por ejemplo, el Reino Unido como país en esa aceleración forzada? Lo que me vengo a decir es, si fuera un país, por ejemplo, y lo mismo ocurre a nivel europeo, si tuviéramos materias primas o minerales o etcétera, tú dirías, bueno, hay una lógica, ¿no?, para acelerar todo esto. No hay nada de eso. Entonces, si el enemigo es el carbono, o sea, bueno, pues ¿cómo hacemos para que contribuyamos con todo lo que tenemos, trayéndonos y desarrollando la industria al máximo posible para que esa respuesta sea sostenible, nos llevemos a todos con nosotros, seamos capaces de reeducar y pues, operarios, a trabajadores, a todos nosotros en esas nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como tú bien dices, ¿no?, un paso de blanco a negro, de 0 a 100, yo creo que no es viable. Entonces, vas a forzar una serie de tecnologías que a lo mejor no, que requieren de otras dependencias, sea infraestructura, sea consumo energético, que está ahora evidentemente al máximo nivel, a nivel de discusiones, y todo eso tiene que formar parte de una discusión, no pueden ser discusiones separadas, ¿no? Entonces parece como que yo vengo a hablar de lo mío y es esto, ya, pero es que lo suyo tiene una conexión con lo del otro y lo del otro, ¿no? Deberíamos de hablarlo y ahí volvemos a lo que tú comentabas, ¿no?, de un plan mucho más estructural y que sea holístico, ¿no? Que mire al todo y decir, bueno, vamos a ver cómo llegamos allí y cómo lo hacemos de tal manera que no se pierda, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Ese es el reto que tenemos todos cada día, pero que también tiene que ser un reto compartido, porque ya te digo, nadie duda de a dónde llegamos, o sea, de ese objetivo. Nosotros no lo ponemos en duda, al contrario. Pero hay que darle a la gente oportunidad para que llegar con diferentes respuestas, ¿no? Ahí es donde está la innovación, si no, sería todo siempre igual, ¿no? Y desde tu óptica ahora, presidiendo Toyota en Gran Bretaña, todos pensábamos que Gran Bretaña o Inglaterra era un poquito rarita frente a Europa, pero por conversaciones que he mantenido contigo es mucho más diferente de lo que pensábamos a nivel automovilístico, a nivel de gestión del negocio. Son dos mundos muy diferentes. Seguro que nos puedes dar algún ejemplo curioso de que te ha chocado también a ti. Y mira que tienes mundo. Sí, hombre, hay a todos los niveles, ¿no? Esa diferenciación. Es un mercado muy maduro, entonces es un mercado que tiene, bueno, pues ha tenido muchos constructores, ahora tiene muchos menos, desafortunadamente, pero eso ya empezó, digamos, desde la época digamos, de Thatcher y la reconversión industrial que tuvieron en los 90. A nivel de canales, tú hablas de flotas, en España hablamos de flotas, aquí hay 28 canales dentro de las flotas. O sea, hay 28 tipos de canales dentro de las flotas. Con lo cual, claro, si llegas y dices, oye, dame
retail, o sea, privado y flotas. Claro, y luego tienes pues la típica columna de privado y la de flotas está, ¿sabes? Con 28 diferentes pisitos que te explican ahí tal. Eso es una de las complejidades. Luego, evidentemente, a nivel de distribución, por ejemplo, muchas de las compañías que gestionan concesionarios están en bolsa, por ejemplo. ¿Vale? Son grupos que están en bolsa. Y muchos de ellos son extranjeros. Pueden ser, por ejemplo, americanos, etc., ¿no? Entonces, claro, tu relación con, por ejemplo, la red de concesionarios es diferente a la que tú tendrías, por ejemplo, a la que yo disfruté tanto con Toyota en España, ¿no? En la que estás hablando pues con el dueño del negocio, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes facetas bueno, pero bueno, al final, digamos, lo que es la base del negocio sigue siendo la misma, ¿no? Y es, desde un punto de vista de marca, pues aportar una solución de negocio que hace que la gente, por un lado, tus socios, digamos, estén contigo y estén encantados. Aquí tenemos socios que llevan ya 65 años con Toyota. 65 años con Toyota, ¿no? El otro día estuve en la celebración de uno. Coño, no solamente no había nacido, sino que todavía no era ni proyecto de nacer. Entonces, imagínate tú poder hablar con este tipo de gente, ¿no? Pero bueno, más complejo, pero bueno, es un desafío precioso, ¿no? ¿Y hay algo que trasladarías desde el punto de vista positivo a nuestro mercado o a nuestro entorno de lo que ves y vives ahí al otro lado del estrecho? Hombre, ya te digo, yo creo, por ejemplo, el tema de distribución, hay un nivel, no sé si la palabra correcta sería profesionalidad, porque no quiero que se confunda, ¿no? Pero las estructuras, ¿no? Las estructuras a nivel de, por ejemplo, de red de concesionarios son impresionantes. De cómo se crean grupos y los grupos cómo realmente gestionan y que tienen, digamos, pues eso, a nivel de organización, departamentos de recursos humanos, departamentos de investigación y desarrollo, es decir, que estás hablando a otro nivel, con lo cual eso, por ejemplo, ayuda muchísimo a cuando te pones a plantear retos de futuro, ¿no? No estás hablando de convencer desde cero a alguien, ¿no? A un emprendedor, ¿no? Sino que estás hablando a una estructura que ya, bueno, pues tiene experiencia, etcétera, etcétera. Ese sería, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales, ¿no? El sistema de gobierno también, por ejemplo, que existe entre la marca aquí de Toyota y su red de concesionarios es impresionante. Es decir, hay comités a diferentes niveles en los que se involucra al concesionario de una forma muy estructural, ¿sabes? Y eso ayuda a que no solamente una comunicación mucho más fluida, sino que también eso es para mí lo que significa ser socio, ¿no? Poner en común ideas que permitan, evidentemente, que las soluciones, nadie viene con yo lo sé todo, te lo voy a explicar, tenemos este reto, ¿cómo lo trabajamos, ¿no? Esos dos, por ejemplo, son dos puntos que yo haría inmediatamente, ¿no? Y los comparto con Miguel, ¿no? En España, y bueno, yo creo que es algo que ayudaría muchísimo, ¿no? a que las cosas mejoren, ¿no? Y terminamos con Gran Bretaña. Casi 2 años después del Brexit y tú estando ahí dentro en el meollo, ¿cómo lo valoras? ¿Solo ha aportado cosas negativas o también positivas? Porque además vosotros tenéis plantas allí en Gran Bretaña. Mira, vamos a ver, el Brexit, o sea, Brexit, la industria de la automoción solamente hubo 3 industrias que al pasar, o sea, al llegar al momento digamos, del Brexit, pasaron con una regulación acordada entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Y una fue automoción, con lo cual, digamos, dentro de todo el meollo fue una de las mejores paradas, ¿no? Eso a lo que es la automoción. Hay, evidentemente, quedan algunos flecos, pero son menores con respecto a todo lo demás, ¿no? Brexit, por el tema de COVID, no se ha visto todavía lo que es realmente, ¿no? Y yo creo que ahora está empezando a verse, ¿no? Yo personalmente, lo saben todos, porque creo que es un error estratégico fundamental de un país como el Reino Unido, pero vamos, eso fue su decisión, no la mía. Yo creo que ahora hay con todo el tema este de la regulación para llegar a vehículos eléctricos, etcétera, va a haber, digamos, no aceptación, pero un reconocimiento a que yo creo que se esperaban que el rol del Reino Unido siguiera siendo un rol fundamental en el futuro, pero claro, cuando te desconectas de bloques económicos como puede ser la Unión Europea, estás tú solo y tú solo tienes que demostrar a un inversor extranjero por qué tiene que invertir en ti. Y es mucho más complicado. Lo dejo ahí, pero vamos, es un tema que está empezando ahora, se están empezando a dar cuenta, no aceptar,
porque yo creo que hasta que las cosas no pasen, no las aceptarán, pero darse cuenta que a lo mejor se han ido, ¿sabes? Han ido demasiado lejos, mi punto de vista, ¿no? Pero en las discusiones que tenemos con el gobierno te das cuenta que no ven al mundo con una lente objetiva, ¿no? Todavía la ven con un poco, no, pero es que nosotros fuimos, ya, pero es que ustedes fueron, pero es que el mundo ha evolucionado y el mundo puede vivir sin ustedes. ¿Ah, sí? Sí. Ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno. Y dentro de esta evolución mundial hemos leído últimamente la preocupación de Europa, de la industria europea, por la llegada del coche chino. Se denomina una alfombra roja porque sin ninguna prerrogativa para que cumplir ni nada. ¿En Gran Bretaña sucede lo mismo y lo veis como un riesgo en Gran Bretaña el desembarco de los chinos? Bueno, aquí no han llegado todavía. Bueno, ha llegado alguno. Hora, por ejemplo, ha llegado. Y bueno, y MG. Sí, y MG. Hombre, MG ha sido la que evidentemente, pues a través de su conexión en el pasado, y bueno, si vienes, cuando vengas a Londres, muchos de los taxis ahora son MG, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, hay la marca de taxis, digamos, clásica, ahora también ha sido convertida a China, ¿no? Pero digamos, no estamos a nivel de, por ejemplo, Noruega. Noruega hay, la información que tengo, es más de 20 competidores chinos ya allí, ¿no? ¿Vale? Y que están testando el mercado tal. Hombre, es un reto fundamental. Aquí yo creo que tenemos que también ser lógicos, ¿no? Y es cuáles son las prerrogativas que tiene una marca cuando va a China, cuáles son las prerrogativas que una marca china tiene que tener en el mercado europeo, ¿no? Y que haya por lo menos un equilibrio, ¿no? Porque si no, al final lo que haces es destruir empleo en el origen, ¿no? Porque al final, bueno, a nivel de competitividad va a ser siempre más complicado. Entonces hay un reto. Los productos, tú los has probado, habrás probado muchos de ellos, yo también los he probado, son muy buenos y muy respetables, y son en muchas facetas, van por delante de otros vehículos convencionales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo siempre he considerado que tener una competencia fuerte te hace más fuerte, porque te tienes que estrujar el cerebro más, y desde ese punto de vista lo asumo como desafío, ¿no? Pero lo único que pido es que sea en un digamos, en un campo de juego que sea equilibrado también. Si no, vas a dar solamente ventajas, al contrario, ¿no? Y eso no me parece correcto, ¿no? Y terminamos, el tiempo es finito, y la última por mi parte. Te ha tocado pilotar la movilidad y la conectividad para Toyota hace relativamente poco. Estamos hablando solo de electrificación, pero ¿dónde ves estas dos materias a finales de esta década? Bueno, yo creo, hombre, la conectividad está claro que bueno, ya se empezó. Nosotros empezamos en 19, pues yo creo que la mayor parte de las marcas están ya con digamos, o sea, una parte grande de su parque ya conectado. Bueno, esto es un área en la que todavía, digamos, lo que queda por explotar es esos datos que estamos recibiendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a definir la madurez del negocio. Lo que está claro es que ahí hay una oportunidad de negocio brutal. Entonces, dentro de esta década, yo creo que ya estamos en ese tipo de explotación del dato que te permita, pues, anticipar muchas de las cosas que están pasando, con lo cual, pues, puedas ayudar, evidentemente, a nivel de seguridad al cliente, y puedas anticipar cosas que ese cliente pueda tener. Con lo cual, yo ahí lo tengo clarísimo. El tema de movilidad, que empezó fuerte, se paró por el tema del COVID, ¿no? Evidentemente, yo creo que el COVID tuvo un impacto brutal en un momento de despegue, ¿no? Con lo cual, ahora, digamos, se han reconsiderado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, el trabajo desde el principio que ha hecho Toyota ha sido un tema de movilidad que no iba directamente, digamos, al consumidor final, ¿vale? O sea, no era, por ejemplo, a nivel de vehículo compartido, no ibas a luchar contra marcas establecidas, sino era a través de, pues, un tema de negocio, ¿no? O sea, a nivel de profesionales, con empresas, con otras empresas que necesitan ese tipo de movilidad, ¿no? Entonces, yo creo que la movilidad va a seguir creciendo, digamos, a una velocidad diferente a la que se había planteado inicialmente. También hay un tema aquí que es fundamental, y es el rol que va a jugar, por ejemplo, las ciudades, ¿no? Las ciudades como elemento disruptor, porque de repente te dicen, pues, oye, pues, no sé, no puedes entrar en los 10 kilómetros a la redonda, lo que fuera, pues tienes que proveer soluciones cada vez más sostenibles y que te permitan eso. Y lo último aquí es el tema de la micromovilidad, que también se acelera.
Y yo creo que es el tema, cuántas veces hemos hablado de la última milla famosa y tal, y ahora tienes que seguir trabajando en eso y aportar nuevas soluciones, ¿no? Y en eso estamos. La verdad es que en esos 3 pilares del famoso CASE, si te acuerdas, ¿no? La única que está claro que no va a pasar esta década, y probablemente en la década próxima tampoco va a ser el tema del vehículo autónomo, es cada vez, o sea, es muy complicado, como sabíamos desde el principio, pero los otros 3 pilares están digamos, a su velocidad. Hombre, el que más acelerado ha sido, como has dicho tú, el de electricidad, ¿no? Pero la electrificación. Pero bueno, ahí estamos, con retos muy chulos, ¿no? Efectivamente, y que los veamos, a ser posible, lo más próximo en el tiempo posible, y valga la redundancia. Sí. Pues don Agustín Martín, un placer, un gustazo haber conectado contigo ahí en Londres y desearte lo mejor para el futuro y agradecerte tu participación en este 25x25. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Enhorabuena por esos 25 años. Brindamos por los próximos 25 y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. Gracias a ti. Cuídate.